Amén, la gloria es para nuestro Dios en esta tarde. Y yo creo que el Señor, amén, nos va a hablar hoy también, hoy en la tarde. Vamos a abrir nuestro corazón. Quiero ministrar sobre este tema de la mies es mucha, los obreros pocos. Esto ha sido muy, pero muy antiguo, hermano, esto de los obreros, de la mies. Y por eso quiero ministrar sobre este tema para que nosotros analicemos realmente que la mies es mucha ya. Usted puede mirar allá afuera lo que está sucediendo. La gente está sin dirección, la gente está sin esperanza. Usted puede mirar en una esquina un grupo de personas que están tomando, están fumando y están ahí sin esperanza. Y esa es la mies. Los discípulos no entendían exactamente lo que el Señor estaba hablando, de que los campos ya estaban listos para poder ir a cosechar. Maestro, pero si todavía falta, apenas se sembró la semilla. Pero Dios no estaba hablando de las semillas de la cebada, estaba hablando de las gentes. Cuando Él llegó, hermano, a la tierra, era un lugar perfecto, era un tiempo perfecto, donde realmente había necesidad y lo sigue habiendo, pero Él podía mirar cómo la gente andaba para todos lados, como que necesitaban un guía, alguien que los ayudara. Él podía mirar cuando Él se presentaba en algún lugar, multitudes de gente los seguían porque querían escuchar esa palabra de Dios o ese mensaje, esas parábolas, algo que ellos podían ser bendecidos, y por esa razón Él podía mirar. Había mucha gente que lo seguía. Usted sabe la historia, 5,000 gente, 4,000 gente, pero nada más lo seguían por los milagros, por las necesidades, pero eran pocos los que andaban con Él, 12 personas nada más. Estas 12 personas causaron impacto en aquel tiempo y hasta la fecha. 12 personas nada más, porque no fueron miles, porque la mies es mucha y los obreros siempre van a ser pocos. Está la historia de un hombre que se propuso salir a las calles a predicar, tocar puertas, y él no lo estaba haciendo, estaba ocupado en muchas cosas, pero ese día fue a una casa a tocar y escuchó unas voces allá adentro que decían: te digo que no tengo. Y tocaba la puerta más el hombre que andaba predicando la palabra. Te digo que no tengo. Y abrió la puerta a la señora con una pistola en la mano. Dice: es que usted toca igual que el abonero. Y ya le dije que no tengo. Y es más, ¿usted quién lo llamó? Porque yo no necesito ya la vida. Me voy a quitar la vida porque mi hermano, dice, pidió que yo lo apoyara en un negocio y lo apoyé y fracasó ese negocio. Y por eso mejor me voy a quitar la vida porque ya no tiene sentido vivir. Y dice la historia que este hombre le dijo: ¿y la casa de quién es? No, pues la casa es mía. Dice: ¿sabe qué? Su casa es grandísima. Usted no tiene por qué quitarse la vida. Es más, Jesucristo le ama. Jesucristo tiene un plan para su vida. Jesucristo dio la vida por usted y no tiene por qué quitarse la vida. Y le empezó a ministrar. Y esa persona, esa mujer, se convirtió a Cristo. Pero porque esa persona, ese hombre, se animó a tocar la puerta. La mies es mucha. Los obreros son poquitos. Un hombre nada más. Y ese hombre predicó a esa persona se empezó a congregar
y empezó también a invitar gente. Hermano, es importante lo que tú haces para Dios. Yo recuerdo que una hermana ya no está en la tierra. Ella no podía caminar ya. Pero dice, yo aquí en mi tiendita, yo aquí predico la palabra. Persona que viene a comprarme, ella en silla de ruedas, yo le doy un folleto, pastor, yo le doy la invitación de la iglesia. Ustedes oren por mí nada más. Yo creo, hermano, cuando nos proponemos hacer algo para Dios, el Señor te ayuda. El Señor te da palabras para que tú le puedas invitar a la persona. Y eso es también predicar la palabra. Que está fuerte el sol, es que está nublado, es que va a llover, es que me hace falta esto, me hace falta lo otro. La mies es mucha, los obreros son muy pocos. La palabra mies es del griego terismo, que relacionado con, que significa, cegar, y de la palabra también terizo, que es cegar, cosechar. Se usa del acto de cegar, ciega, tiempo de la cosecha, y también en sentido figurado. El comienzo de la siega variada según las condiciones naturales, pero tenía lugar generalmente alrededor de mediados de abril en las tierras bajas de Palestina, en la parte última del mes, en las llanuras costeras y algo más tarde en las tierras más altas. Primero la cebada y después el trigo. Obrero, del griego ergates, relacionado con ergesomai, que es trabajar, y ergón de trabajo, trabajador del campo, labrador. Y poco del griego micros, que es pequeño, poco de edad, cantidad, tamaño, espacio. Se traduce poco. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 9:37. Son textos ya muy trineados, muy conocidos. Vamos a leer Mateo 9:37 al 38. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdeme a orar. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. A ti la gloria, a ti la honra, Dios, y tal vez los que pueden mirar, escuchar, también puedan ser tocados, inspirados para servirte, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice un fuerte. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no solo visitó ciudades grandes y ricas, sino aldeas pobres y oscuras. Allí predicó y sanó. Las almas de los más viles del mundo son tan preciosas para Cristo y deben serlo para nosotros, como las almas de los que más figuren. Había sacerdotes, levitas, escribas en toda la tierra, pero eran pastores de ídolos. Por tanto, Cristo tuvo compasión del pueblo, como ovejas desamparadas y dispersas, como hombres que perecen por falta de conocimiento. Ahí está, hermano, el Señor está mirando la necesidad que hay en ese momento, en ese instante, en esa situación cuando Él estaba. Él visitaba las ciudades pobres, ricas, aldeas muy pobres también. Y dice que Él podía mirar cómo la gente andaba para allá y para acá, dispersas, que no tenían pastor, no tenían quien los guiara. Porque, hermano, eso ha sido muy viejo, muy antiguo. Y el Señor se compadecía. El Señor podía, aleluya, sentir en su corazón que, aleluya, la gente se estaba perdiendo y que había mucha necesidad en ese momento de predicar la palabra de Dios. Pero Él,
apenas le estaba instruyendo a sus discípulos, a sus 12 discípulos, para que ellos también pudieran mirar que había mucha necesidad. Y yo creo, hermano, que nosotros como hijos de Dios, yo sé que es voluntario, pero tenemos que entender que el Señor ya está por regresar. Y nosotros tenemos que aprovechar hasta el máximo. Como decía el predicador que apenas vino, el pastor Chava, que estamos, aleluya, en los últimos tiempos y los días están contados ya. Y no lo estoy diciendo para que se asuste, no. Que es importante que usted y yo aprovechemos cada momento, cada instante para que usted predique la palabra de Dios. Porque los obreros son poquitos. Hay mucho, el campo está allá afuera, ya blanco, ya preparado, para que usted vaya y lo coseche, para que usted vaya y les predique de la palabra de Dios. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, yo creo que lo van a hacer los redimidos, los que, aleluya, han sido tocados por Dios y que un día estuvieron allá afuera en el pecado, ahora están aquí redimidos, ahora de gracia recibieron, pues van a dar de gracia. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay mucha necesidad allá afuera, gente perdida, gente que, aleluya, no sabe qué hacer. Y cuando lo ve usted que, aleluya, está ahí en una esquina tal vez, imitando a la gente, puede mirar y si ellos se acercan, escuchar un mensaje diferente, un mensaje que les ayude, un mensaje que los levante de esa mentalidad, de tanta maldad, tantas situaciones que está pasando en este mundo. Y usted le va a dar palabras que a ellos los ayuden a que se levanten. Usted no le va a ir a hablar de imágenes, no le va a hablar de idolatría, por favor. Usted le va a hablar del evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces traemos el machete bien afilado y queremos llegar y cortar cabeza luego. ¿No te acuerdas cómo tú eras antes? También fuiste idólatra, también adorabas imágenes. No, yo no, bueno, será de 1,000,000 Pero hay mucha necesidad, hay mucha, aleluya, necesidad allá afuera de compartir la palabra de Dios. Al menos que tengas un mes aquí, pues no sabes de nada. Pero ya a partir de un año, ya uno tiene que entender que Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios para que gente se salve. No puedes por tu trabajo, no hay problema. Pero si estás libre, para eso Dios te llamó. ¿Para qué quieres que estés enfermo para salir a predicar? ¿Para qué estás esperando que Dios te toque algo en tu vida para que puedas reaccionar? ¿Por qué mejor no ahorita que estás sano? Esta mujer estaba en silla de ruedas. Y aún así, los clientes que iban a comprar dulce, chicle, una invitación de la iglesia donde antes iba. Hay mucho trabajo que hacer y los obreros son bien pocos, 5, 6, 3, 1, y hay mucha necesidad allá afuera donde realmente Dios nos llamó. Dios, Él nos llama aquí para que estemos para aprender de la palabra, pero eso no es todo. Entender que el Señor nos llamó para ser oidor y hacedor de la palabra. Oidor y hacedor de la palabra. Nos cuesta trabajo hablarle a un hermano, una hermana. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo sigues de salud? No, es como crees, son mis datos. Hermano, los discípulos del Señor caminaban horas para ir a una aldea, hablarles de Jesucristo, hablarles del perdón de Jesucristo, y no decían, no voy a ir. Se imagina, hermano, cuando sea la gran persecución. Ahora que estamos bien, no hay problema por lo pronto, que esto más adelante se va a poner caliente, pero ahora que puedes predicar la palabra del Señor, no lo estás haciendo, pues cuando esté la persecución, no, te vas a meter en una cueva como Elías.
Yo creo que es tiempo ya de reflexionar. La mies es mucha ya y los obreros son poquitos. Entonces tenemos que ser parte de los obreros o estar con los obreros ya. ¿Para qué, hermano, hermana? Para que Dios no nos vaya a pedir cuenta de esa gente. Nos va a pedir cuenta el Señor. Vamos a seguir leyendo ahí en Mateo 10:10. Y dice, 10:10 dice de Mateo, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí las restricciones en cuanto a lo que podían llevar, con ellos fue únicamente para esta misión. La intención aquí era enseñar a sus discípulos a confiar en que el Señor supliría sus necesidades por medio de la generosidad de las personas a las cuales ministrarían y enseñarían la palabra. Aquellos que recibirían las bendiciones, ellos tal vez nos podían ayudar para que ellos tuvieran el sustento. Aquí podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo fue claro lo que tenían que hacer ellos. ¿Por qué? Porque tenían que confiar en Dios directamente, porque se imagina si ellos hubieran llevado todo, comida, todo, sus 2 túnicas, todo bien, entonces no iban a confiar en Dios. Y aquí ellos se fueron a predicar la palabra del Señor y les dio esas restricciones para que ellos confiaran en Dios directamente. Y de esa manera la palabra del Señor se siguiera creciendo en aquel tiempo, y así fue. Ellos llegaban a un lugar, compartían la palabra del Señor, lo que le ponían enfrente tenían que comer, y si no le ponían gloria al Señor, seguir predicando la palabra de Dios, porque Dios suple. Dios en su gran misericordia hace la obra. Yo lo he comprobado a través de los años. A veces nos poníamos en Acapulco en una esquina, ahí estar gritando, a veces así a viva voz, a veces con el megáfono, o en aquel tiempo no había bocinas como ahorita. Y yo recuerdo que llegaba la gente y nos decían, ¿son cristianos ustedes? Sí. Y llevaban aguas, llevaban cosas ahí para los hermanos, porque es digno de su salario o de su alimento. Mire, hermano, aquí está hablando de los discípulos del Señor, para que ellos confiaran directamente en el Señor. Y Dios los bendijo en gran manera. Dios les dio la instrucción qué tenían que hacer. Y el Señor cumplió su palabra. Ellos se fueron a predicar y Dios los bendecía. En cualquier lugar donde llegaban, el Señor hacía la obra. Había milagros, los enfermos, de todo ahí había, porque el Señor los respaldaba, porque Dios los instruyó, Dios los capacitó para que hicieran la obra del Señor. Usted y yo, ¿cuántos años queremos para que nos capaciten? Dicen los eruditos que un cristiano de 3 años ya está listo para que él comparta la palabra de Dios a gente y busque personas para Cristo, porque los discípulos duraron 3 años y medio y se capacitaron. Dicen también los eruditos que después de 3 años, si la persona no va por gente, no predica, así se acostumbra y así va a ser su estilo. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Como que ya estamos llegando a la cocina, ¿no? Como que ya hay un silencio tremendo. Gloria al Señor, amén. Yo creo que el Señor está hablando. Mateo 13:30, vamos a continuar con las escrituras.
Mateo 13:30, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Ahí, aleluya, está hablando del hombre que sembró la buena semilla. Y le dijeron: ¿por qué nació cizaña si sembramos buena semilla? ¿La arrancamos, Señor? No la arranquen, porque si arrancan la cizaña, se van a llevar al trigo también. Mejor déjenlo. Deje que crezca ahí la cizaña con el trigo. Porque cuando se llega el tiempo de la cosecha, bueno, del fin del siglo, los segadores son los ángeles y van a apartar a los que realmente son cizaña. Primeramente la cizaña se manda al fuego, o sea, al infierno, y el trigo a su granero. O sea, el trigo son los hijos de Dios. El trigo son las personas que han sido redimidas, ahora van a estar ahí en vida eterna con el Señor por siempre. Esta parábola representa el estado presente y el futuro de la iglesia del Evangelio, o el cuidado de Cristo por ella, la enemistad del diablo contra ella, la mezcla de buenos y malos que hay en este mundo, y la separación. Y puede, amén, seguir esa siembra, o se hace esta siembra, pero al final va a brotar, se va a dar cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pero aquí solamente los ángeles, amén. Entonces va a brotar y se va a mirar, pero nosotros tenemos que entender algo. ¿Por qué cuando le dijeron al Señor: vamos a arrancar la cizaña, vamos a arrancarla, pero no, dice, no la arranquen? Está hablando de una esperanza, tal vez para la cizaña, a través de la palabra, a través de la instrucción, a través de los mensajes, que tal vez esa cizaña pueda reflexionar, pueda recapacitar, y empezar a vivir como el trigo. Porque la cizaña, acuérdese, ahí va a estar. No, pero si es iglesia, debe de estar el puro trigo. Entonces no es iglesia. Aquí está diciendo que tiene que estar el trigo y la cizaña. La cizaña puede tener esperanza a través de que escucha la palabra, y puede, aleluya, convertirse a un trigo o una persona redimida para que pueda hacer la obra de Dios. Porque es algo difícil, complicado, que nosotros queramos tener ese discernimiento, esa capacidad, esa magnitud de decir: yo sé quiénes son los trigos, yo sé quiénes son las cizañas. Entonces, hermano, nosotros vamos a empezar a querer ser o pensar que somos como el Espíritu Santo. Eso le corresponde a Dios, que Dios sabe quiénes somos realmente nosotros. Entonces realmente podemos mirar, amén, que aquí está hablando muy claro. Deja crecer, deja que crezca ahí, que siga creciendo. Y si no se arrepiente al final del camino, bueno, esa cizaña va a ser cortada en manojos. La persona va a echarse a la hoguera o al infierno, y el trigo será echado a la bodega, o estará ahí en vida eterna con el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguirnos esforzando
por su fruto se conoce el árbol. Entonces, hermanos, si usted es un buen árbol, pues va a empezar a dar buenos frutos. Si usted es un buen árbol, se va a mirar cómo está cambiando, cómo está siendo transformado por el poder de Dios. Pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. No sé si a usted le ha tocado. Usted siembra alguna papayita, una plantita de papaya, o un papayito, pero este papayito desde pequeñito empieza a sacar muchas flores, pero bastante. Y los que conocen un poco de esto dicen, no, este es macho. Esto es macho, perdón, y no va a dar fruto bueno. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Cortarlo y sembrar otro, porque ese va a dar frutos malos. O sea, va a dar pura flor, pura flor, pura flor. Y pues, los árboles esos de papaya no son para tenerlas para nos dé sombra, son para que den fruto. Entonces, hermano, esa cizaña va a brotar y va a hacer daño a los demás. Pero córralo, pastor, córralo ya. No, es que si se arranca, se la va a llevar usted también. Por eso mejor que ahí se quede. Para que Dios trate con la persona y Dios toque el corazón y se convierta a Cristo. Y pueda ser trigo y pueda ser bendición para otros. Ya sabe usted la historia que la cizaña es una planta igual al trigo. Tiene lo mismo, la misma característica, todo igual. Nada más la diferencia que cuando la semilla de la cizaña un pájaro come de ahí, se muere. Porque es venenosa la semilla. Por eso aquí está el ejemplo. Dice, no la arranques. No la quieras quitar. Porque a su tiempo va a ser arrancada y los segadores van a llevarla y la van a quemar. Vamos a continuar con la lectura. 1 Timoteo 5:8. Y dice la palabra de Dios, 1 Timoteo, amén, 5:8, ¿ya lo tiene? 5:18, perdón, 5:18. Dice la palabra de Dios de esta manera, 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Debe de ponerse cuidado en el sustento de los ministros. Los que laboran en la obra son dignos de doble honra y estima. Es lo que corresponde como la recompensa a un trabajador. El apóstol encarga solemnemente a Timoteo que se resguarde de la parcialidad. Necesitamos velar todo el tiempo para no participar en los pecados de los demás hombres, conservarse puro, no solo de hacer lo que te gusta, sino de considerarlo o de alguna manera ayudar a los demás. Pablo lo recalcó, dice, lo dice por los bueyes o lo dice por los ministros. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Un buey que estaba trillando, se le quita el bozal para que por lo menos vaya comiendo algo, para que vaya alimentándose porque va trabajando ahí en esa yunta. Entonces, cuando está la cosecha, no se le ponía bozal. Y dice, el obrero es digno de su salario.
El obrero es aquel que trabaja en alguna empresa o en algún lugar y es digno de su salario. A la semana le dan cierta cantidad porque él trabajó, se cansó, se fatigó y ahí está la recompensa. Es digno de su salario. Ya si el patrón le da una propina, eso es otro punto. Pero él es digno, ¿por qué? Porque trabajó. Ahora, aquí no se está refiriendo exactamente a los bueyes, se está refiriendo también en aquellos tiempos a los que predicaban la palabra del Señor, predicaban el Evangelio, y dice, no le pongas bozal a ese buey. Y no se refiere a los bueyes. Aquí está hablando de, aleluya, de las personas también que se dedicaban a la palabra de Dios, como Pablo, como Timoteo, otros predicadores, Pedro. Y dice, era digno de ese salario que ellos, por lo menos, dice, no le pongas bozal, déjalo que coma. Mira, hasta está más cachetón ya. Está engordando el pastor. Oye, hermano, déjalo que coma. No le pongas el bozal. No, pero que se vaya allá a las obras a trabajar, a que sude. Hermano, yo creo que aquí es claro lo que está hablando Pablo a Timoteo. Dice que estés contento con tu salario, como obrero que eres, y no ponerle bozal a ese buey que está trillando. Porque Dios, amén, quiere que nosotros entendamos que somos un equipo para que la obra siga hacia adelante. Mientras usted duerme, yo estoy orando por usted. Mientras a las 5 o 6 de la mañana yo estoy ahí orando para que usted sea bendecido, usted está descansando. Mientras en la noche estoy a 10 horas de la noche orando por usted, usted está descansando. Entonces, todos tenemos cosas que hacer importantes. Aleluya. Entonces, uno como pastor es compartirte la palabra, es enseñarte el mensaje y tú recibirlo y ponerlo en práctica. Yo creo que Pablo, aleluya, estaba hablando de algo muy importante en aquel tiempo, porque sabemos que hay más crítica en el pastor, en los hijos del pastor. Gracias a Dios que ya están viejos mis hijos. Ya no son, se imagina, el hijo del pastor, mira, trae zapatos nuevos. Mira, el hijo trae, mira, le compraron un vestido a la niña, a la hija del pastor. ¿Quién compró? Hermano, muchas cosas, críticas, lo que sea. Pero más no sabemos atrás de todo eso lo que está haciendo la persona para Dios o para la obra de Dios. No pongas bozal. Déjalo que esté comiendo mientras está trillando ahí o mientras está cosechando. Porque el obrero es digno de su salario y no tiene de qué avergonzarse porque vino a hacer la obra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 16. Segunda de Timoteo 2, 15 al 16, ¿ya lo tiene? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Procurar con diligencia, esta palabra denota la persistencia ferviente de lograr una meta o llegar a una meta. Timoteo, como todos los que predican o enseñan la palabra,
debe hacer un esfuerzo máximo para compartir la palabra clara, completa, precisa, para aquellos que estaban escuchando. Usar bien es hacer un corte recto o dividir en ciertas porciones como el carpintero, que corta esa madera con un corte perfecto. Eso es usar bien la palabra. La palabra de verdad son todas las escrituras en general y el mensaje del evangelio en general. Evita profanas y vanas palabrerías. Esas herejías destructivas solamente conducen más y más a la impiedad. La herejía no puede salvar ni santificar. Ahí está, hermano, con diligencia. Mire, hermano, quiere decir con prontitud. Te vas a presentar ante Dios aprobado. Que no tengas de qué avergonzarte, aleluya, de las cosas de Dios que te ha encomendado hacer. No tienes de qué avergonzarte porque estás usando bien la palabra de Dios. Porque se está llegando el tiempo de todo el mundo, de todas las iglesias, donde realmente ya no están predicando la palabra. Ya no están hablando del pecado. Ya no están hablando del arrebatamiento. Ya no están hablando de la segunda venida. Ya no están hablando del infierno. Porque eso los asusta. Ya no están hablando del libro de Daniel. Ya no están hablando de Apocalipsis. Porque eso los asusta y eso los hace que se sientan mal. Porque tenemos que usar la palabra de verdad, correctamente. Decir lo que dice la Escritura. No ponerle flores, no ponerle adornitos, sino que hablar lo que dice la Biblia. De hoy en día estamos buscando muchas cosas, pero menos la palabra de Dios, para que así la podamos usar correctamente y evitar palabras vanas, palabrerías, que eso nos lleva a la impiedad, a la herejía. Entonces, hermano, aquí está hablando de que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que vas a ser diligente en poner en práctica las Escrituras y usarla de verdad bien, correctamente. Hermano, porque es importante que usted y yo, amén, estemos usando las Escrituras como deben de ser. Como dijo este predicador, no estés buscando profeta, ahí está la Biblia. No estés buscando nuevas revelaciones, ahí está la palabra de Dios. No estés buscando cosas, que ahí están las Escrituras. No estés buscando guianza a tu vida espiritual, ni por internet, ni porque alguien te esté mandando cosas. Tú busca la palabra de Dios y mirarás la gloria de Dios en tu vida. Pero muchas veces no estamos usando la palabra bien, correctamente. No somos diligentes. Y por eso, hermano, nos metemos en problemas con la gente. Mucha palabrería, muchas palabras que no llevan a ningún lugar. Solamente son palabras huecas, vacías, sin sustento bíblico. ¿Queremos nueva unción? Ahí está la palabra. ¿Quieres nueva revelación? Ahí están las Escrituras. Dios no te habla, lee la Biblia, te va a hablar el Señor. Pero Dios nunca me ha hablado. Ahí está la Biblia, para que tú puedas leerla y el Señor te va a hablar, pero usa bien la palabra. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Pero a veces nos enfocamos más en esas palabras vanas, esas cosas que no te llevan a ningún lugar. Y ahí estamos participando. Es que no estamos presentándonos como un buen obrero, que no tenemos de qué avergonzarnos cuando estamos usando bien la palabra. Usted predique, usted comparta a tiempo, fuera de tiempo, exhorte, anime, redarguya, reprenda conforme a las Escrituras. Use bien la palabra de Dios,
use bien la palabra de Dios. No quiera ganarse la gente para usted, gáneselas para Cristo. No para usted, para Cristo, para Jesucristo, porque Dios nos va a demandar que si no estamos siendo aprobados, no estamos usando la palabra de Dios como debe de ser. Evitar esas conversaciones vanas, cosas que no tienen ni sustento bíblico, y creemos más en las palabras vanas que en la misma escritura. Como este testigo de Jehová quiso avergonzar a una cristiana. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Dice, Jesucristo no es Dios, le dice el testigo. La Biblia sí lo dice. Y acuérdense que ellos están bien documentados, ¿eh? Dice, si tú me pruebas que Jesucristo es Dios, me voy a convertir con ustedes. Y la hermana se va ahí a Apocalipsis 1:7 en adelante. Y dice, y le está estudiando la Biblia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y le dice la hermana, ¿de qué se refiere? ¿A quién se refiere aquí? Dice, a Jehová Dios. Dice, no, pero Jehová Dios no dice que va a venir Jesucristo. Y ahí, hermano, fue avergonzado este hombre, este muchacho que conocía mucho de la Biblia. Pero esta mujer usó la palabra como debe de ser. La usó correctamente y de esa manera el nombre del Señor fue glorificado. El nombre del Señor se glorificó y no fue avergonzada esta mujer porque usó bien la Biblia, no para ofender, no para agredir, la usó correctamente. Pero palabras y palabrerías y que no sé qué, pero es que dice aquí que Dios, Jesucristo no es Dios, porque ellos tienen, acuérdense que cambiaron la palabra. Russell la cambió un hombre, un mundano, cambió las escrituras a su manera. Ahí en Juan dice que, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se refiere a Jesucristo, pero en su Biblia dice Dios con D minúscula. Entonces, pero acá en Apocalipsis no se la han quitado. Por lo pronto, no han quitado esa palabra, pero téngalo por seguro que más adelantito ya la van a quitar. Pero si usted usa la palabra correctamente, no va a ser avergonzado jamás. ¿Por qué? Usted está usando la palabra de verdad como debe de hacerse. Gloria al Señor, vamos a seguir leyendo en Juan 4:35, vamos a continuar con la palabra. Juan 4:35 al 37. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Juan 35, al 37 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recogerá fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Es algo real esto. Unos siembran, otros cosechan. Y es una bendición, porque otros reciben la bendición, pero también es bendecida la persona. Una vez el hermano Lupe fue para allá, como él nos ayuda para el gas, y le digo, hermano, cosecha ahí porque a mí me gusta siempre sembrar el chile habanero. Coseche, hermano, ahí gócese. Yo lo sembré,
pero el hermano cosechó. Pero gracias a esa cosecha, ahorita están llenos los chiles, digo las matas de chile son como unas 15 o 20, están ahorita a reventar. No, pero ya no, hermano Lupe, ¿eh? Y ahí voy a cosechar yo. Entonces, hermano, uno siembra y otro cosecha. Aquí podemos mirar que el Señor mira ahí y está diciendo, los campos están ya listos, están blancos ya, listos para que usted vaya y coseche. Señor, pero todavía falta, ya es tiempo ya de ir por esa cosecha allá afuera, de ir por esa gente perdida, de ir por aquellos que están a punto de matarse ahorita, de ir por aquellos que están a punto de suicidarse, no encuentran la salida. Y esos campos están abiertos, esos campos representan el mundo allá afuera, que usted y yo tenemos que ir a traer a esa gente, tenemos que ir a predicarle la palabra del Señor. ¿Cuándo? Ya es el tiempo de la cosecha. Pero Señor, falta 4 meses. Pero el Señor conocía a la gente. Es probable que esto haya sido o sucedido en el mes de diciembre o enero. Es decir, 4 meses antes de la cosecha esperada para la primavera. A mediados de abril se sembraba en noviembre y para diciembre, enero, el verano germinaría con un color verde vivo. Jesús utilizó la realidad de los cultivos a la espera de ser cegados como una ilustración para enseñar acerca del premio de alcanzar a los perdidos. Blanco para la siega, la cubierta blanca que se enlaza o se ensalzaba por encima del grano. Debía verse como cabezas blancas sobre los tallos, lo cual indicaba que estaban listos para la siega. Jesús conocía el corazón de ellos y podía mirar que había el momento preciso para ir a predicarles de la palabra. Ellos decían, hey, Señor, falta mucho, Señor, pero no es martes ahora. No, yo no voy a ir. Ya es tiempo ya. No puedes los martes, puedes hacerlo el lunes, puedes hacerlo el miércoles, puedes hacerlo el jueves. Es tiempo ya de la cosecha. Es tiempo de ir a compartir la palabra del Señor. Ya los corazones te están esperando ya para que tú les compartas el evangelio y también ellos se conviertan a Cristo. Y no digas, falta mucho para el martes. Usted lo puede hacer cualquier día, pero usted tiene que hacerlo porque el Señor nos los está pidiendo que lo hagamos. Ya es tiempo de ir por la cosecha. Está nublado, está fuerte el sol, me da mucha sed, me duelen los pies. Bueno, hermano, hermana, pues Dios nos está diciendo que ya la cosecha ya está lista. Ya es tiempo, ya, de ir por esa cosecha. Dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Se imagina, hermano, nuestros pies son hermosos, pero cuando empezamos a predicar la palabra de Dios a la gente, cuando empezamos a compartir el evangelio a la gente perdida, sin esperanza allá afuera, ¿cuándo lo vamos a hacer? Qué buena pregunta, pastor. Ya es tiempo, ya. ¿Cuántos años llevas en el evangelio? No, pues ya llevo 2 años. Ya tienes que ir a cosechar ya. No, necesito otros 10 años más. No, ya es tiempo. Ya es tiempo de ir por la cosecha. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Déselo fuerte, déselo fuerte. Lucas 10, ya es el último texto. Lucas 10, del 3 al 11. Lucas 10, del 3 al 11. Ya lo tiene. Dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahí podemos mirar también una vez más las instrucciones claras que el Señor aquí está dando, pero ahora son 70 personas. Está dando esa instrucción exactamente lo que tienen que hacer de 2 en 2. Y le está dando las instrucciones correctas. Dice, si tú vas a una casa, lo que te den, tienes que comerlo. Lo que te ofrezcan, tienes que comerlo con cariño, con amor. Porque es algo que te están dando con todo el corazón. No, pero es que a mí no me gustan los chapulines fritos. Te los vas a comer porque es comida. No, es que a mí me gusta la carne asadita, pero bien doradita. No me la puede dorar. Hermano, usted confórmese con lo que le den, porque es bendición de Dios. Porque usted está haciendo la obra de Dios. Usted es digno de su salario, de su alimento. Entonces, hermano, aquí, estas 70 personas se iban de pareja en pareja. ¿Por qué? Para que se fortalecieran y se estimularan mutuamente. El ministerio del Evangelio pide a los hombres que reciban a Cristo como príncipe y salvador. Y seguramente Él irá en el poder de su espíritu a todos los lugares donde manda a sus siervos fieles. Pero la condena de los que reciben en vano la gracia de Dios será temible. O sea, los que desprecian la palabra, los que desprecian a los fieles, a los ministros, a los que predican en la calle, los que piensan mal de ellos y se burlan de ellos, serán reconocidos como los que despreciaron a Dios y a Cristo. Usted, hermano, no se desanime. Usted siga predicando la palabra. Usted, si ha ido a unos lugares y les han ofendido, han hablado de usted, han dicho cosas, usted siga predicando la palabra del Señor, porque tarde que temprano Dios va, aleluya, a dar ese galardón a su vida. Usted no se detenga, hermano, hermana. Usted siga predicando la palabra. Y si le ofrecen algo en una casa, usted cómaselo con todo su corazón, con cariño y tener gratitud. Frijolito, gloria al Señor, lo que le den, porque eso es una gran bendición de parte de Dios. El Señor está abriendo puertas para que usted siga compartiendo el mensaje de salvación en los perdidos o con la gente que no conoce la palabra. Bueno, aquí eran 70. ¿Verdad? Si viene uno no podemos mandar a otro, pues no está. Pero aquí porque eran 70 personas. Y yo creo que todavía eran muy poca gente. Porque al maestro no lo seguían 5 personas. Al maestro lo seguían multitudes. Hasta se tenía que meter al mar en la barquita. Porque casi lo estaban casi apretando. Por la multitud quería escuchar de Dios. Pero cuando se trataba de ir a predicar la palabra, no, sino que nada más los 12 y ahora 70 personas están compartiendo la palabra del Señor y les dice claro lo que tienen que hacer. Y si en alguna casa no lo reciben, ustedes tienen que sacudirse el polvo de esa ciudad y buscar otro lugar donde sí quieran de Dios o sí quieran de la palabra del Señor. Hermano, ya Dios te preparó, ya Dios te dio esa enseñanza, ya Dios te salvó. Ahora tú vas a ir por el perdido. La mies es mucha, los obreros son pocos, acuérdate siempre, son poquitos,
Pero aquellos que se están añadiendo a ese grupo, Dios los está bendiciendo. ¿Por qué? Porque el Señor ya está por regresar. La mies es mucha, son poquitos, pero si usted se añade a ese grupo, Dios la va a bendecir. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.